La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, habitantes de Tetópolis. Así es, su conductor y este triunvirato de voces bizarras. Una de ellas no se encuentra con nosotros por parte de un viaje con su familia y amigos a causa del 10 de mayo. Así que, pues bueno, solamente somos yo y mi compa el Ángel. Buenas noches. Y bueno, pues ¿de qué va a tratar el programa de Tetópolis de hoy? Bueno, considerando que se nos ocurren los temas y nos los sacamos de la manga de cualquier chaqueta mental que tengamos a la mano, nota adicional, no hay albur de promedio, se los juro, el tema de este programa serán mechas. Así es, robots gigantes con un poder destructivo, básicamente el sueño de muchos chairos por aquí. Oh, sí. Así como la mayoría de la gente sueña con tener un jet en la cabeza, muchos niños del sector geek o incluso gente ya de mayores adultos como nosotros, soñamos con tener un Gundam. Todo el mundo tiene un Gundam, al menos en la cabeza, de ser la revista Conexión Manga ya por los 2000. Y pues es que es cierto, ¿a quién no le gustaría tener una máquina lo suficientemente poderosa como para aplastar a toda la Cámara de Diputados, a los diputados plurinominales? ¿A quién no le gustaría tener la capacidad de dispararle a Paquita, la del barrio, desde una distancia de 5 kilómetros, sin que nadie se enterara? O por qué no mejor aún, la cabeza de Arjona. Y bueno, pues de eso se va a tratar el programa de hoy. Como ya lo dijo Ángel, hablaremos de robots gigantes. Y no, amiga calenturienta, no estamos hablando del dildo que escondes en tu cajón, junto al rosario, junto a la Biblia que está junto a la primera comunión. Bien, entonces creo que sería bueno empezar pues con el que considero yo el abuelito, el que vino a darle paso a toda esta onda de los robots gigantes, que es el buen Mazinger Z. Creo que todos lo llegamos a ver en algún momento cuando lo transmitían en TV Azteca, porque TV Azteca fue quien traía mucho anime por aquellos años. Sí, entre los 70s, 80s y 90s trajo mucho anime nuestro amigo Televis, pero no TV Azteca. Y bueno, pues la historia de Mazinger Z pues es una historia interesante. Nota aclaratoria, si eso se parece a un programa de Neotardis, no es mera coincidencia, es un programa que trata de revivir esas cuestiones. Y pues bueno, la idea de Mazinger Z es un androide gigantesco, hijo de su puta madre, que es conducido por Koji Kabuto, que como se tratara de la explicación del filósofo francés Descartes, tenemos una glándula pineal encabezada por Koji Kabuto en una pequeña navecita que se coloca en la cabeza del robot y que lo hace funcionar para pelear contra la gente, contra los robots que son malos. Y era interesante esa serie porque, dado los estándares que hay actualmente, hay muchos elementos que podríamos considerar como políticamente incorrectos o cosas que en su momento debieron haber sido más chocantes y no trascendió a más, como por ejemplo recuerdo a este villano que tenían al Ashler, o en algunos Ashura, creo que ese era su nombre original. Ajá. Que literalmente era mitad hombre, mitad mujer. Y recuerdo por ahí que también no tenían problemas en mostrar algunas escenas de este personaje duchándose. Así es. Y bueno, esa era una de las cosas. La otra, pues, recordemos al robot Afrodita también, que con sus senos misiles. Con sus senos misiles, así es. Elementos que creo que si ahora pusieran esa serie, creo que más de algún grupo religioso por ahí pegaría el grito en el cielo. Sí, como lo haría el PAN, por supuesto. Y bueno, pues, qué mejor que decir que antecedente tiene Mazinger Z. He de mencionar que aunque Mazinger Z es el referente común de todos o de buena parte de las generaciones en México, allá por el año 1953 en Japón apareció una cosa llamada Iron Man 128, conocida en Occidente como Gigantor. Gigantor, como hijo de cualquier empresa que se dedica a crear boilers o a crear tanques de gas como Z-Gas, el mangaka, cuyo nombre ignoro en estos momentos, pues creó una chingadera como estas, que parece que es un rotoplas con las funciones de un guardaespaldas. Iron Man 128 no era un mecha en toda ciencia, porque era conectado con una pequeña caja, como si fuera un juguete de control remoto, que le partía en su madre las amenazas que asolaban el mundo. Bueno, teniendo esta referencia en cuestión, pues podemos pasar de nuevo a Mazinger Z.
Bueno, aquí tenemos una imagen donde aparece uno de los enemigos de Giganto y aparece Mazinger Z con el poder de los rayos Pectorales. de los rayos pectorales. Porque la traducción era también bastante graciosa, ¿no? Es donde tenía sus vientos huracanados y Ajá. sus... ¡Vientos huracanados! y disparaba de los ojos su rayo, que nada más era rayo láser. Ah, Y de hecho creo que de aquí fue de donde tomó popularidad esa expresión que a la fecha por ahí todavía algún chavorruco tiende a usarla, esa de vientos huracanados. Y no solo en Mazinger, creo que esa misma técnica la llegué a ver después en Saint Seiya. ¡Vientos huracanados! ¿Qué fue eso? Uno de los caballeros de Poseidón también tenía esa misma técnica así es. de los vientos huracanados. Sí, era muy divertido ver que se quedó en la cultura popular. Imagínate qué tan ferviente fue el anime de Mazinger Z y el anime como tal cuando se introdujo a México, que creó toda una expresión popular, ¿no? Pero bueno, señores, vayamos a lo que nos importa, que en este momento es Mazinger Z y su conductor pervertido Koji Kabuto. ¿Qué distingue a Mazinger Z, al menos dentro del anime tradicional y de la animación en general? Pues que nos introduce en un mundo que está al borde del futuro, con un descubrimiento tecnológico bastante interesante llamado el Japonio, con el cual está construido el robot. En la expresión japonesa, el robot está construido con el Majinga, el metal Majinga, y precisamente se llama Majinga Z porque es el Majinga supremo, de alguna manera, que le ha de partir en su madre a todos los kaijus que se le pongan enfrente. Porque, he de decirlo, el medio de la historia tiene que ver con que en una antigua isla de Creta, un científico y un arqueólogo, hasta donde recuerdo, encuentran unos antiguos y grandes mecanismos similares al androide Talos, contra el que se enfrenta Jason, y decide construir su propia armada de bestias mecánicas. Y esta premisa de este futuro, tipo posapocalíptico, vino a ser la calca que usarían de aquí a futuro todas las demás series de mechas. Todos los mechas que vemos posteriormente, que vienen saliendo, ya sea Evangelion, ya sean los Gundams, ya bien sea Code Geass, todas estas series tienen la misma premisa que tenía Mazinger Z. Siempre se maneja un futuro distante, casi siempre ya todas son batallas en el espacio, pero siempre son una guerra, siempre para que tenga más peso, tienen que meterle algún argumento político o sociológico, porque hay que decirlo, la trama en sí de los mechas no es para nada interesante si no tiene un buen trasfondo. Por supuesto. Hablando del trasfondo político que tiene ella el mecha, y por lo cual la animación japonesa desplazó a la animación americana, y ya está prácticamente desplazada. Es por esas temáticas que parece ser que para el público occidental son solamente para cierto tipo de cine, ¿no? O para el cómic hasta cierto punto, al menos en la época de los 70s. Y como bien decía Ángel, pues la conexión con los problemas políticos es notorio. Por ejemplo, en Astro Boy tenemos una cuestión ética, ¿no? De cómo es que el científico mete todos los órganos vitales y órganos esenciales de su hijo en un robot. Sí, y bueno, esos son temas que después también ya vienen abordando otras series también ya más de esta onda, como Ghost in the Shell, o esta película que luego salió de Ex Machina, que bueno, aquí ya manejan más cuestiones éticas de hasta dónde, qué es lo que hace un humano ser un ser humano. Uh-huh. Y pero las de mechas casi siempre son trasfondos políticos netamente, casi siempre son alguna facción de gobierno que busca ya sea someter o mantener el control sobre determinado planeta o región o qué sé yo, según la temática de la serie, o un trasfondo social en el que un sector o algún grupo con unas ideas muy llamémosla cerradas con respecto a algún tema, buscan por algún motivo desaparecer a todos los que no piensen igual utilizando una armada de robots gigantes, y es cuando sale siempre este héroe que normalmente como todo cuento heroico japonés tiene que venir de alguna minoría. Uh-huh. Sí, como el cuento de Momotaro, ¿no? Que nace de un durazno y que le parten su madre a los demonios y uno se la isla, ¿no? Ajá. Sí, mamá, soy bien vergas.
Pero no puedo ser tu madre. No me importa, voy a la isla de los demonios y les partiré su madre con un simio, un perro y un pájaro. Sí, y lo gracioso es que precisamente el nombre de Momotaro es porque, pues, Momo es durazno en japonés. Ujú. Y Taro es la terminación que se le pone normalmente a los nombres que van a, digamos, varoniles o que tiene que ver, si le vas a poner el nombre de alguna cosa, pero en sentido masculino, pues lleva la terminación Taro. Entonces tampoco se quebran mucho la cabeza los japoneses para los nombres, Sí. porque entonces Momotaro básicamente podríamos llamarlo como niño durazno o El chico del durazno. o chico durazno. Y de ese nombre con Mazinger Z, pues también no se quebraron mucho el nombre en la cabeza a la hora de ponerle nombre, porque básicamente es el nombre del material con el que está hecho y no nos metemos en los problemas. Sí. Le pusieron Mazinger Z, o sea, simple. En esos momentos tengo una imagen de Iron Man 28, que es una columna que está en Japón, está en finalizado, es una estructura gigante que está en Nagoya. Por si alguien va a Japón puede ver la estructura de Iron Man 28, que está celebrando el puño como si hubiera ganado un gol en la América, si lo quieren ver. Y muchas poses que también posteriormente vendrían a copiar los Super Sentais. Ajá. Casi todas las poses que hacían en esa época, el Iron Man 28, Mazinger Z, las veces un poco más exageradas, pero y nutridas en todo lo que viene siendo el Super Sentai, que acá de este lado del charco se vinieron a llamar los Power Rangers. Sí, Super Sentai Power Rangers, como Masked Rider y esas cosas. Sí, pues son género de los kaijus. Y pues bueno, nota cultural no importante para nadie. Las fuerzas especiales Ginyu son una copia barata de los Power Rangers. Sí, creo que por ahí, según Akira, decía que también eran una parodia y una burla a estos grupos de Power Rangers. Sí, o sea, no sabes si son coristas o sea, no sabes si son las porristas más llenas de esteroides que has visto en tu vida, güey. O sinceramente son acróbatas frustrados. Pero el caso es que hacen cosas ridículas. Hasta Cuauhtémoc Blanco hace mejores poses que ellos, güey. El hombre sin cuello, güey. El hombre sin cuello. Y bueno, todos esos antecedentes que viene a dejar Mazinger Z, pues vienen también a ser después uno de los animes más grandes de toda esta baraja de mechas, viene siendo el de Evangelion. Es el que creo que si hablas de mechas, es el que tiene la fanbase más grande Sí. que puede haber. Y lo que me gustó de este anime en particular de Evangelion es cómo juegan con las palabras, precisamente, que aquí sí le pensaron un poco más con los nombres de los personajes, que los robots aquí en esta serie son los Evas, que pues es una referencia bíblica completamente, porque este anime está plagado de referencias a la cultura, a la religión A las religiones brahmánicas. Sí, principalmente. Todo lo que tenga que ver con la Biblia, hay referencias por todos lados. Y entonces aquí hacen un pequeño juego de palabras entre el título, que es Evangelion, que viene pues de Evangelio, y el personaje de los robots, que son los Evas. Y pues ha habido también mucho sobreanálisis con respecto de esta serie, porque desde que maneja cuestiones mesiánicas que también por ahí, por el hecho de que en este caso los enemigos sean llamados ángeles y tengan pues nombres bíblicos muy referentes. Rafael, por ejemplo, sí. Ajá. Y que la humanidad esté atacando a los ángeles. Sí hubo por ahí, recuerdo, en algún momento cuando viene este boom de los 90s, de este movimiento en contra del anime, que sí lo tildaron como el más satánico de todos, porque veías literalmente a la humanidad enfrentándose a los ángeles. Y por ahí un comentario que hace el mismo, dentro del mismo anime, que decía, bueno, si los ángeles son enviados de Dios, ¿por qué nosotros los destruimos? ¿Qué no se supone que esto tendría que ser la voluntad de Dios y tendríamos que respetarla? Y le responden, es que eso no importa, aquí el punto estamos hablando de supervivencia, sea o no la voluntad de Dios, creo que nadie quiere morir. Ajá. Y vamos a defender nuestra vida con todo lo que tengamos. Sí. Y este discurso sacado de este anime dio mucho de qué hablar en muchos también en muchos programas, y diciendo que estaban llevando a la sociedad al satanismo. Nota importante, mi compañero Ángel habla de Lolita Lolita de la Vega, en el canal Azteca 13, agarrando una revista de Conexión Manga y una de Dibujando Hentai. Ah, sí, tendencioso. Recuerdo. Pasando hentai en televisión, o sea, no inventes. A ver, ¿quién es el satánico, no, pin?
señora Lolita de la Vega, si necesitaba jugar con una salchicha, lo hubiera pedido. ¿Para qué hacer esas mamadas, no? Sí, porque a final de cuentas sacó un tema que no tenía nada que ver con el aspecto, porque aquí estaba sacando precisamente una revista, el hentai es meramente erótico, es un género completamente erótico, entonces Ajá. no es anime como tal, no es ni siquiera serie popular, porque me parece que incluso era hasta un doujinshi, que es eso, estos Ajá. trabajos que hace algún amateur o alguien que está buscando apenas hacerse de nombre. Ajá, es el editor también de la historia de Goji, ¿no? Ujú. De Máscara de Acero. Y el problema es que fue tan tendencioso que prefirió abrir la revista de hentai, güey, antes que la de Conexión Manga. Sí, una revista especializada precisamente en el tema de anime y manga. Y es que no sé por qué hubo se salió tan rápido de control las cosas. Ajá. Porque es cierto, este trasfondo que tenía Evangelion con respecto de esta guerra entre los humanos y las divinidades, pues aquí porque se la tiró directamente a la Iglesia Católica, pero pues hay referencias en muchas otras historias y cuentos épicos. Sí. Y hay referencias en todo aspecto. De hecho, hace unos años había este anime que era de Jesús y Buda en un departamento que Eran es roomies, sí. que es una comedia bastante amena. Y pues no son para nada ofensivos, o sea, ¿por qué? Porque para ellos es simplemente eso, es comedia. Y así como pueden tomar un aspecto de religiones fuertes, pues también hay de repente chistes que hacen con respecto del propio shintoísmo o Ajá. es simplemente serlo bastante maduro para entender cuando se está usando algo como una referencia y no como un ataque personal, porque aquí en México se da mucho eso, esta hipersensibilidad con algunos temas, Ajá. porque recuerdo cómo se quejaron también cuando salió la película esta de Apocalipto, Ajá. que hicieron ahí todo su drama por la mala representación que hacían ahí de los mayas, me parece, en Sí. esa serie. Es que para nada es histórico, o sea, simplemente tomaron una cultura y contaron una historia tomando como referencia esa cultura. Es como si de repente viniera la gente de Egipto a quejarse de la pésima representación que hacen de las momias y los faraones. Sí. Por ejemplo, Yu-Gi-Oh, que meten faraones y nada que ver con Sí. cultura egipcia. Y nota importante, curiosamente, el rompecabezas del milenio es una referencia al rompecabezas de Teferi de la saga Magic the Gathering, porque resulta que Teferi es un emperador de Medio Oriente que aparece en Arabian Nights en 1994 para el juego de cartas. Porque Yu-Gi-Oh es una parodia de Magic the Gathering. O sea, nadie se quejaría por eso más que un fan acérrimo de Magic the Gathering con sobrepeso y sin vida, ¿no? Y se le estoy tirando a alguien. Bueno, pero continuando, Ángel. Y entonces, hablamos de que este boom que viene y esta crítica en contra del anime en ese aspecto, pues viene a enfocarse únicamente en torcer las cosas para mal. Porque también hay muchos animes bastante buenos. Recuerdo que por ahí había uno, no tiene nada que ver con mechas, pero es me parece que se llamaba Ulises, que Ajá. era una mezcla rara entre la Biblia y la Odisea. Ajá. En una historia del futuro, porque viajaban era como una nave espacial y peleaban contra algunos extraterrestres, pero todos eran nombres mitológicos precisamente de la Odisea. Ajá. El personaje, pues Ulises, el personaje principal de la Odisea, que Ajá. no es Odiseo, o sea, el personaje es Ulises, pero la forma en la que manejan aquí como al personaje lo desenvuelven más como si fueran historias sacadas de la Biblia, porque muchos planetas y muchas historias eran más bien referencias a Sansón, referencias a batallas de algunos eventos del Antiguo Testamento principalmente, y estaba medio fumada la historia y no era tan mala, pero bueno, volviendo a los mechas, entonces todas estas historias de alguna manera las nutren porque por sí sola ver robots peleándose y destruyendo por sí solo no es para nada una premisa interesante. Tienes que nutrirte de algún lado, y pues para contar una historia tienes que agarrar elementos de donde sea, ya sea la Biblia, ya sea eventos políticos o momentos históricos simplemente deformados un poco y exagerados. Sí, hablando de esos momentos históricos deformados, hay una saga de juguetes que creó Workshop que se llama The Secrets of the Third Reich, los secretos del Tercer Reich, donde los carros de combate son mechas. Imagínate un tanque soviético T-34 que usa su cañón como un fusil de asalto. No, está perrísimo el juego de figuritas, güey, porque ves al tanque así, güey,
como si estuviera a punto de reventarle la cara a algo y ves al Panzer que trae un MG-42 hecho con cañones, con balas de cañón. Entonces te ponen el meollo de la Segunda Guerra Mundial pero con mechas. Eso sería bastante... Sería genial. Ahí sí, ese sí sería un anime que yo creo que sí valdría la pena ver. Sí. Incluso mejor a veces los videojuegos toman el caso de los mechas y crean cosas como Steel Battalion, ¿no? Ah, sí, bueno, al menos los videojuegos tienen la gran ventaja de que a diferencia de un anime, pues el videojuego es más fácil que te enganche en la historia, porque pues como tú manejas al personaje, pues todo lo sientes como que un poco más, más personal. Porque, por ejemplo, al menos algo que no me termina a mí de conectar con las series de mechas es cuando tiene que tener forzosamente una historia donde el personaje principal pierde su robot. O sea, ese tiene que ser Ajá. como que uno de los capítulos trillados y obligados en los que veas Rellenoso, güey. Sí, en los que ves al robot principal destruido y masacrado y a todos llorando por él. Ahí es donde yo no conecto, porque digo, es que es una máquina, o sea, no vas a llorar por una máquina, te construyes otra y ya, porque al final de cuentas casi siempre es lo que pasa, construyes la siguiente evolución del mismo robot, ya sea con más armas, que con una mejor armadura, y rescatando algunos elementos. Entonces, quizás por eso yo no me conecto tanto con esta serie. En el mundo del cine, donde tiene como que un poco más donde llevaron bien fue en la de Pacific Rim. Ajá. Creo que ha sido de todas las películas así en las que manejen mechas, en la única que he visto que sí manejan bien el concepto, porque, bueno, Transformers no son propiamente mechas, pero las escenas de batalla están mejor llevadas en Titanes del Pacífico que en Transformers. Sí, por supuesto. Es que el problema con los Transformers que hay un debate ciertamente serio en la comunidad de los tetos, donde si es un mecha o no, pero sin embargo entran dentro de la ciencia ficción que usa máquinas. Y sí, o sea, a mí se me hace inconcebible que un Optimus Prime tome una espada medieval de ese estilo, o que cabalgue un tiranosaurio Rex, ¿no? La serie se les fue de las manos, ciertamente, por el marketing. La serie de juguetes es asquerosa, lamentablemente tengo que decirlo. Y bueno, Pacific Rim fue a los orígenes precisamente con una fusión entre kaijus y mechas como tal, que es como que la dupla perfecta, ¿no? Monstruos gigantes que requieren ser partidos en su puta madre por un robot gigante. Nota importante, las chicas superpoderosas en unos capítulos juegan con esta imagen del kaiju de una manera ejemplar. Hicieron un mejor trabajo que Transformers. Sí, de hecho recuerdo bien ese capítulo, se llamaba Dynamo. Dynamo. Porque Dynamo era el nombre del robot que les hace el profesor, que para que no se lastimen y para que pudieran ser más eficientes. Ajá. Y al final el robot, entre tantos misiles y explosiones, terminan devastando la ciudad sin hacerle tanto daño al monstruo. Sí. Sí, porque también es un elemento importante en eso de toda esta serie de mechas, en que si la locación donde sea el combate debe ser un lugar de caos total. Sí. Y al final dices, oye, pues mejor le hubieras aventado un megamisil y igual creo que iba a tener la misma cantidad de destrucción, pero te sale más barato. Y con evacuación previa. Sí. Es que es uno de los elementos que a veces hace tedioso al género. Y volviendo a Evangelion, que no acabamos de describir, es ahí, los Evangelion, los Evas, tienen una característica principal en el resto de los mechas hasta ahora, en los 90s, inicios de los 2000. Son organoides clonados de los genes de un ángel que capturaron. Chínguense esa, putos. Sí, básicamente es un clon con una mega armadura, pero adaptado para que un ser humano pueda controlarlo. Y tiene que haber una sincronía entre mente y cuerpo, curiosamente. No tradicional, lo que hace llamativo al Eva es su diseño orgánico. Y creo que también son los únicos hasta ahora que han manejado un concepto de límite de tiempo. Porque ya ves que el funcionamiento de estos EVAs es que tenían que estar conectados a una corriente directa, pero si eran desconectados solo tenían creo que 5 minutos un minuto, o algo segundos. así, Sí. algo así, un límite muy corto de tiempo de funcionamiento, cosa que en ninguna otra serie se había visto. En casi todos parece que los robots tienen energía ilimitada. Podrían ser un buen comercial de Duracell. No, sí, es que ese es un problema interesante. Pocos manejan el combustible. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos, el combustible es un elemento importante. En el caso de la narración de los mechas, los únicos que manejan noción de combustible, daños y reparaciones es Gundam. Uh-huh. O sea, y a veces. Sí, y a veces se mete, porque también lo que me gusta de Evangelion es que también manejan
no solo eso, sino también el costo mismo del mantenimiento de los EVAs. O sea, al gobierno que lo está manteniendo, ¿cuánto dinero le cuesta en reparaciones? ¿Cuánto dinero les cuesta en armamento, en investigación y aún más en el tratamiento médico de en este caso de los pilotos de dichos EVAs? Porque creo que por ahí hay algunos capítulos donde hay como una junta de la ONU en la que están buscando la manera de desaparecer a esta empresa de NERV precisamente por ser costosa, porque es más fácil reemplazar todo el equipo por un robot completo que estar metiendo seres humanos en un clon que es difícil de manejar y que aún no has terminado de comprender al 100%. Así es. Ese detalle es importante porque si a alguno de ustedes le gusta la conspiranoia y poner papel aluminio en su cabeza, hay una parte donde la ONU se parece al Consejo de los Illuminates y como el compañero dice, pues mira Henry Cari, la cosa es esta, cuestas un chingo de varo, no nos das las nalgas y para aparte coges de la verga cuando nos las das. ¿Qué carajos contigo, viejo? A ver, espérese con la metáfora, hago lo que puedo, ya he matado a 5 ángeles, no le haga la mamada. Y parecen discusiones así, ¿no? Discusiones que podemos ver en el Congreso con recortes de ciencia y tecnología al CONACYT. Gracias, CONACYT, por hacernos esperar 5 meses sin beca, hijo de tu puta madre. Pero bueno, fuera de mi coraje barato y esta referencia culera, pues eso es lo que pasa con Evangelion. Te hablan incluso también de los problemas psiquiátricos, porque tienen problemas psicológicos y psiquiátricos fuertes los conductores de los EVAs, las crisis emocionales que tiene toda la comunidad y aparte, si eso no fuera poco, todavía te meten todos los meollos políticos que hay con los EVAs. Porque es algo así como decir, puedo salvar a la humanidad, pero el trimestre no cuadra con las ganancias de la ONU y con los proyectos de investigación. Y además, me estás dando un informe de las investigaciones que estás haciendo sobre los Evangelions muy corto. O sea, ni siquiera me estás dejando hacer a mí mis propios experimentos militares porque tienes, digamos, una política de que tú lo matas, tú te lo quedas y solo vas a compartir conmigo la información que quieras. Oye, somos la ONU y tienes que compartir todo con nosotros. Sí, es algo así como cuando tienes un mal socio y pues tú sales perdiendo porque, pues bueno, no sabes a ciencia cierta qué está pasando con tu dinero, ¿no? Sí, porque es gracioso porque, bueno, en materia de, si vemos a nivel internacional, cómo se porta precisamente instituciones como la ONU y la UNESCO, que para muchas cosas es que es patrimonio mundial. Pero cuando estamos hablando de minas de oro, cuando estamos hablando de recursos naturales o materiales que se pueden utilizar para armamento nuclear, entonces no, es que aquí sí lo tengo que proteger yo, porque yo soy la ONU, porque yo soy el organismo internacional, y aunque esté en tu país, aquí sí ya no es de todos, porque aquí lo voy a administrar yo, nada más con un poquito de permiso tuyo. Guiño en el ojo, ¿no? Y es que es cierto, o sea, hay una canción incluso que es de Los Tronchos, imagínate que toca la banda, no toca punk, que dice que, y si tú cavas un hoyo, ten mucho cuidado con lo que encuentras, no vaya a ser que te declaren la guerra, y si tú cavas muy hondo, ten cuidado de que no sea petróleo, porque tu casa la volarán. O sea, es una canción muy simpática, ¿no? Pero pues es que tiene razón, y la ONU pues actúa como precisamente lo que dice esta canción, ¿no? Ah, mira, hay charquito de oro. Ah, tenemos un problema, Ruanda. Pues mira, nosotros administramos mejor, tú eres una nación pobre que tiene un índice de pobreza altísimo, y nosotros vamos a rescatarte robando de tu riqueza para que tú valgas verga después. Ah, oiga, señora ONU, ¿eso en qué mundo tiene sentido? En el mío, por supuesto. Sí, me parece un mal chiste, güey, ¿no? Sí, y de alguna manera muy interesante manejan Evangelion esta cuestión de que en este caso, los organismos internacionales, de hecho en muchas series busca a Japón casi siempre como que poner a Estados Unidos como los malos. Y no necesitan, güey, ellos solo se encargan, pregúntele a Trump. Sí, y curiosamente casi siempre el aliado de Japón es Alemania. Uh-huh. Cualquier parecido con el eje no es mera coincidencia. No, y ya quisieras que hasta la fecha, por ejemplo, yo no sabía que los aviones a reacción, el primero fue construido en Japón, se llamaba Shisai, como el señor de la espada samurái al cortar, y tiene que ver porque cuando se enviaron los planos del motor a reacción, los alemanes corrigieron todos los planos con tecnología de propulsión a chorro, o sea, con combustibles y componentes de cohete, regresaron a Japón y los japoneses dijeron, ¡sas, perra! Sí. O sea, es que son pueblos que ya como que se quieren. Sí, porque de alguna manera creo que pues se han tenido que echar la mano entre los grandes derrotados de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y hay muchos
muchos animes donde manejan este aspecto. Por ejemplo, todavía creo que en el de Terraform Mars, Sí. todavía ponen una mejor amistad con los que vienen de México que con los que vienen de Estados Unidos. Es que ya fuera, ya porque estamos dejando el terreno de los mecas, ¿no? Sí. Bueno, tampoco es un programa muy formal que digamos, pero es que hay que entender lo siguiente. La formación militar del ejército imperial japonés es prusiana y de la marina es británica. Y cuando llega la Segunda Guerra Mundial, pues hay un dolor grande porque una nación miserable y artificial como los Estados Unidos, sin ofender a los norteamericanos que nos escuchen, pues se siente culero, ¿no? Son un pueblo que no tiene gastronomía ni cultura. O sea, está Sí. feo, ¿no? No recuerdo cuál es el título de un anime también de mechas, en el que la historia es que creo que el nuevo imperio de Britania invade Japón y los somete, o sea, los chinga. Entonces, aquí el protagonista está buscando venganza sobre este gobierno de Britania, y de ahí consigue su robot, su mecha, para hacer empezar su guerra en contra de este gobierno. No recuerdo el nombre de este anime, pero leí ahí la sinopsis también en alguna ocasión, precisamente en Conexión Manga, cuando solía comprarla, y dije, no manches, esto sí está medio fumado. Bastante serio. Y bueno, considerando que, por ejemplo, los meollos políticos que tiene Evangelion, regresando a Evangelion, fuera de toda esta superchería que nos acabamos de aventar, comprobable, por cierto, el que sea superchería no le quita validez, es superchería porque fue superficial, pues resulta que nos marca a toda una relación entre eventos políticos, sociales y psicológicos. O sea, la serie nos involucra también en la cuestión reflexiva que insiste entre el conductor como el operador de un arma de guerra, porque hay armas de cacería también, no sean culeros, hacia que cuando se enfrenta con lo divino, porque son ángeles. E incluso la naturaleza divina de estos androides, cuando se refleja en la batalla, hacen que aunque pierdan energía reaccionen por sí solos por instinto, que es algo bastante interesante. Sí, y bueno, para dejar ya entonces Evangelion, creo que lo único que le hizo falta a esta serie fue un buen final. Porque creo que también es legendario por el final que deja insatisfecho a casi todos los que ven la serie. Sí. Porque, pues el primer final que nos manejan en la serie, que es meramente una realidad existencial del personaje, De Shinji. deja a todos muy, pues si tú estás metido en la onda de la acción, sí te deja muy, muy insatisfecho este final, porque pues no hay combate, no hay acción, simplemente es un monólogo hablando del por qué actúas o el por qué piensas lo que piensas, y es como que simplemente una aceptación sobre lo que vendríamos a llamar el yo y mis circunstancias. Así es, muy Ortega y Gassiano. De hecho, he de aclarar que el meollo de Evangelion, aunque el autor diga que solamente lo hizo porque estaba superchereando, viendo la superficialidad, la realidad es que está cargado de visiones existencialistas como la Ortega y Gasset de yo y mis circunstancias. Porque a Shinji Ikari se le dice, güey, tú no eres libre. ¿Y sabes por qué no eres libre? Porque no sabes qué es la libertad. Y le empiezan a decir cómo funcionan los límites, cómo funciona el mundo, cómo funciona él y cómo funcionan sus caprichos personales. No te importan, los caprichos son los que llevan a Shinji hasta cierto punto a su depresión, y aunque muchos de ellos fueron causados por agentes externos que le pegaron durísimo como una triste infancia, pues hay una parte donde el muchacho tiene que levantarse y pelear, ¿no? Y eso es lo que busca toda la sesión psicológica que le dan a Shinji. Y creo que el programa va a ser de Evangelion, ¿no? Carajo. Pues es que es uno de los que ha dado más de qué hablar, porque simplemente el hecho de que metas una carga psicológica en cualquier historia siempre da mucho de qué hablar por todos los contrapuntos o las reinterpretaciones que puedes hacer del mismo personaje. Porque si algo tan abstracto, podríamos llamarlo, como Matrix, puede ser llevado a una analogía con la Biblia, con Jesucristo, pues algo que realmente sí está cargado de mucha espiritualidad, porque toma muchos elementos de la Biblia, con fuertes fundamentos psicológicos y de la personalidad, pues te da mucho más para estar reinterpretando los personajes. De entrada, como tiene semejanzas con la Biblia, pues hay quienes empiezan a relacionar a los personajes, a los pilotos, con personajes bíblicos, que si Shinji es una representación de Jesucristo, que si es una representación del mismo Satanás, que si es una representación de Caín, o que si es o sea, depende del contexto y el episodio en específico que estés tratando, puedes reinterpretar al personaje.
Aunque curiosamente muchas de esas de interpretaciones, hay que mencionarlo, a veces son ad hoc a lo que piensa la persona, porque incluso cualquier persona que haya leído el Anticristo de Nietzsche, pues te dará cuenta de que de lo que está hablando, bueno, la obra de Nietzsche, no solo el Anticristo, de que pues ellos están haciendo lo que hizo toda la tecnología y la ciencia, ¿no? Con Dios, ¿no? Que fue destruirlo. Ujú. Dios ha muerto, lo han matado los hombres, dice Nietzsche, creo que en la Gaia Ciencia, ya después me corregirán ustedes, acerca sobre cómo es que toda la modernidad se va al carajo cuando llega precisamente la ciencia a decir que pues que Dios no está ahí, ¿no? Y muchos ideales también se van al carajo, ¿no? O sea, y esa interpretación pues podría ser incluso más ad hoc, aunque también habría que señalar por qué y por cómo analizar la serie. Y como son las 8:39 precisamente y tenemos 20 minutos y nos falta todavía otras series más, parece ser que eso también se va a ir por partes, pues mando a corte con el opening de Majin Zeto. Ignorancia Radio. Oídos nuevos 山を para 砕く黒金の城スーパーロボットマジンガー Z La exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Y pues bien, no solo en los animes vemos a este género de los mechas, también en los videojuegos hay algunos elementos que se han rescatado para este género. Hay un juego relativamente nuevo en cuanto a esto de los mechas, que es el de Titanfall. Es un juego, creo que salió para el Xbox. Entonces Titanfall es un juego que salió para el Xbox. Me parece que la primera entrega fue para el 360. Sí. Y bueno, también es un videojuego que lleva muy bien el elemento de los mechas. Bueno, yo no lo he visto jugar, no me he metido mucho en la historia, pero pues está bastante interesante con la forma en la que mezcla el hecho de ser un shooter. Y normalmente los juegos de mechas más bien eran como más bien de combate y no se enfocaban tanto en las armas. Y pues es un concepto interesante, y más porque también tiene ahí el hecho de que te puede matar el titán si te golpea, cosa que en muchos videojuegos pues no lo manejaban, porque pues es que era elemento propio del juego, entonces es como un arma más y no te afectaba. Sí, los únicos juegos que tenemos, por ejemplo, del tipo First Person Shooter, que tenemos vehículos, está Halo, pero Halo tiene vehículos nada más. El único que podrá competir con Titanfall a duras penas sería Killzone con los exoesqueletos, donde te metes en la piel de un exoesqueleto de combate que solo tiene cohetes, ¿no? Pero en el caso de Titanfall, al menos yo como videojugador, lo que nos ofrece es que el titán se convierte en un jugador también de disparos en primera persona, donde se vuelve un elemento terriblemente peligroso para las masas de pitufos que vas a aplastar. A menos de que algún hijo de su puta madre te llegue por la espalda, te truene la fuente de poder y chingues a tu madre. Sí, eso también es un elemento importante, de que si tienes un arma así de peligrosa, pues igual todos tienen puntos débiles, y creo que también son pocos las historias de estos mechas donde hacen énfasis en la debilidad de la máquina. Casi siempre son armas casi perfectas en todo sentido, con munición ilimitada y todo tipo de escudos y... Incluye caguama si quieres, ¿no? Sí, casi. Entonces, Titanfall, el hecho de que te pongan una idea de que por más que sea un arma poderosa y que te pueda aplastar sin el menor esfuerzo, el hecho de que tú, sin tener acceso a esa arma, simplemente con un buen timing y nervios de acero puedas destruir toda la máquina, está bastante interesante. A nota adicional, durante los eventos de la Segunda Guerra Mundial, y creo que también hasta la fecha, hay maneras de tronar un tanque solamente siendo un mono armado con un lanzador antitanques o con muchos huevos y una granada. Y ha pasado, ¿no? Por ejemplo, los japoneses se aventaban a los tanques Sherman, les abrían la tapa y les metían una granada. Y pasó varias veces también durante la guerra con los nazis, o sea... Y pasa, ¿no? O sea, te hace dar cuenta de que porque más que tengas un tanque eres tan vulnerable con o sin él, esa habilidad.
Y el juego te lo deja muy claro, ¿no? Porque había también, veíamos un juego también de combates que me habías recomendado, ¿Cuál? Armored Core. Armored Core, que también se ve que manejan robots así muy al estilo de que posteriormente copiaría Metal Slug. Así es. Y bueno, de hecho hay una misión en Metal Slug donde también agarras a tu mecha, se podría decir, es este robot que trae 2 metralletas en lugar de manos. Ajá. Que creo que en Metal Slug solo te sale en una misión, que es una misión donde tienes que ir subiendo una torre. Ah, sí, te salen varias, pero en esa misión es el Metal Slug 2, en la torre donde sale la serpiente. Bueno, continúa. Es donde sale este robot, y creo que es el único donde sale un mecha en toda la saga como tal. Pero de ahí en fuera, casi todos los enemigos entran en este concepto de estos robots gigantes. Pues bien apocalípticos, güey, porque intimidan, güey. Sí, porque todos son enormes. O sea, tienes, por ejemplo, en ese de la torre es básicamente como una especie de pala mecánica gigante que va destrozando todo. Es una cobra. Bueno. Y encuentras también, por ejemplo, la otra máquina que es un vehículo que tiene 2 lanzallamas, el lanzallamas por debajo. Es un concierto de Metallica que no tenga daño. Bueno, continúa. Sí, y son siempre estas máquinas gigantes. Y bueno, al menos Japón, por su gran avance tecnológico, está muy arraigado, se arraigó muy rápido en ellos el concepto de los mechas y todas estas maquinarias y robots gigantes. Está muy metido en su cultura y lo encuentras en casi todos lados. No, y aparte, yo en lo personal tengo la opinión, a ver si no me roban la tesis, de que tiene que ver también con su amor por la armadura. Recuerdo es un texto que cito casi de huevo porque la cita me pareció preciosa, donde dice: el hombre occidental ama el desnudo, ama la belleza de la perfección geométrica del desnudo, como un San Sebastián muriendo en el aire de sus últimas fuerzas, o el hijo de María, Jesucristo tendido hacia la muerte, ¿no? Pero los guerreros del Japón feudal, en comparación de un Ulises desnudo, mueren con un caparazón hecho de seda y acero. Y eso amor por las armaduras. Curiosamente, cuando ves los mechas, por ejemplo, el EVA 01 tiene un kabuto de un Onibushi, un demonio samurái. Y sin embargo, parece ser que este amor por las armaduras y por la tecnología como que se conjunta en algún punto, y nos heredó esta tradición donde los mechas están arraigados hasta incluso como armaduras de combate, como los Gaimelefs en Scaflón, ¿no? Pero continuando con lo que decías. Entonces se ha arraigado este tema, y sí, lo manejan como armaduras, al grado de que en muchos animes han tratado de manejar esta simbiosis que se tiene que hacer entre el piloto y el vehículo, al grado de que, bueno, si el vehículo sufre algún daño, de cierta manera también lo resiente el piloto. Y esta función entre, digamos, arma y usuario del arma viene precisamente también desde todo el culto que tienen ellos hacia la katana. Sí. Que también lo manejan como que debe ser una extensión de tu brazo, de tu cuerpo. Sí. Y en algunos animes sí manejan hacen mucho énfasis en este aspecto, en que el daño que reciba físicamente el vehículo de alguna manera también lo resiente psicológicamente el piloto. Sí. En la película, volviendo a la película de Pacific Rim, manejan este elemento como que el robot es tan grande y es tan complejo que tiene que ser piloteado por 2 personas sincronizadas. Y entonces aquí manejan esta sincronía de emociones, como esta fusión mental para que cada uno maneje un hemisferio del robot. Y aquí le dan un peso mayor al por qué haber cierto trauma o esta presión psicológica a la hora de manejar estas máquinas enormes. Sobre todo la cuestión de la presión, por ejemplo, en el caso de Pacific Rim no he visto completamente la película, pero volviendo a Evangelion, hay una parte donde el equipo de trabajo tiene que sincronizarse para matar un ángel. Cierto. Sí, que dicho ángel creo que puede ser la única manera de matarlo, ¿no? Con un ataque sincronizado y perfecto. Sí, y entonces, pues la mayoría de todos estos mechas funcionan a modo de exoesqueleto. Realmente son muy pocos en los que se manejan al estilo como lo venía trayendo Mazinger, que solo era una palanca y picar botones. Ajá. Porque muchos manejan esta fusión, o que de alguna manera estás unido a la máquina de tal manera que el movimiento que tú hagas lo repite el vehículo. Sí. Eso como que ha venido a ser la premisa más popular en cuanto a
a cómo desarrollar el funcionamiento del mecha, porque pues hasta los Power Rangers también tenían su propio mecha. Así es. Pero también no pasaba más de ser una consola y estar picando botones. Sí, por supuesto. De hecho, creo que ese es el cambio importante que dieron series, por ejemplo, como Evangelion o Gundam, ¿no? Aunque Gundam sigue siendo una carlinga de piloto. Lo interesante, por ejemplo, si llegaron a ver el anime de Pat Labor, que son androides que se suponen que son policías en un Japón futurista, ahí se nos presenta, por ejemplo, cómo es que funciona la cabina y el traje del policía, ¿no? Es como si imaginaran a su Tamaro de su esquina favorita Mordelón en un traje pegado al cuerpo, de spandex, tratando de conducir a un androide precisamente con movimientos ligeramente corporales. De hecho, hasta la fecha, el único androide que tiene movimientos corporales continuos a la máquina pertenece a la saga Tenku no Escaflón, que es el Gaimelev, donde las extremidades son parte precisamente del movimiento del Gaimelev. Pero bueno, esa ya es otra historia. Y sí, es como que el elemento más importante, porque así le da un poco también más de peso al hecho de que si sufre daños la máquina, el piloto esté sufriendo. Porque, por ejemplo, volviendo a lo que eran los Power Rangers, ahí sí se veía bastante chafón. Bueno, aparte de que pues todos los daños nomás eran chispitas volando por aquí y por allá. En lugar de sangre son chispitas, ¿no? Sí, y el hecho de que le pegaran al robot y todos levantaran las manos y hicieron un ademán como si les hubieran recibido ellos el golpe directamente, pues sí era como que bastante, llamémoslo, anticlimático con la situación. Pero cuando ves precisamente el anime, volviendo nuevamente a Evangelion, en donde realmente la presión psicológica y las emociones, digamos que toda la adrenalina que dispara el robot, de cierta manera también lo resiente el piloto, pues como que ya le da un poco más de sentido al hecho de que tenga alguna depresión o algún efecto de una situación tan extrema. Sí, por supuesto. Tenemos una imagen en mi computadora de una cabina de un Pat Labor, dibujada por los mangakas. Podrán darse, bueno, no lo ven, pero pues tenemos exactamente cómo es que las piernas y las manos están intercaladas con los controles de mando que parecen controles de videojuego. Bueno, a lo que quiero llegar con esto, en Evangelion, por ejemplo, al igual que si ustedes leen libros acerca de los tanques durante la Segunda Guerra Mundial, los rusos tenían una presión terrible en comparación con los Panzers alemanes. No tenían radio y el sistema no se movía con un volante hidráulico como los Panzers, sino con palancas. Y lo peor del caso es que tenían al vigía y al artillero en los hombros, el conductor. Entonces, imagínate tú en una presión donde ya volaron a 10 tanques tuyos, güey, porque era un problema enorme, y oyes los gritos de sus compañeros y el vato confunde la izquierda con la derecha, y tenías que pisarle el hombro mejor para decirles a qué dirección dirigirse. Sí, un trabajo ciertamente de mucho estrés y de coordinación, más de tratar de coordinar 3 personas debió haber sido todo un infierno. Sí, y luego lo peor del caso es que sin radio, güey, ¿cómo te comunicas con los tanques de tu facción, no? Sí, o incluso saber si alguien está detrás de ti todavía o tú eres el último de la línea, también esto debió manejar una zozobra bastante pesada. Sí. Ahora imagínate cuando eres tú contra una chingadera que tiene un putero de tentáculos y que es más fea que ver a tu suegra enojada, no, es ser una presión horrible. De hecho, Rey en el primer capítulo o en el segundo, tiene un brazo roto, la cadera dislocada, se cae de la camilla por un choque de uno de los ángeles, y a Shinji le dicen, mira cabrón, si no te metes, tenemos que meter a Rey otra vez. Sí, meme que circuló mucho tiempo en internet, incluso con Don Ramón. Sí, Shinji, si no te subes a Leva, tendrá que pilotear Don Ramón. Y el chavo, no mames, ¿no? Sí, porque pues la presión era notoria, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, esta Asuka Langel Soryu en una parte de la serie, pues queda hecha pedazos con una depresión brutal, ¿no? Sí, y es por eso que, bueno, al menos este anime de Evangelion se vuelve tan icónico, porque creo que la gran mayoría de las demás series, casi siempre los protagonistas tienen una forma bastante simplona de solucionar sus problemas, porque es como si fueran personas de nervios de acero y pues están muy idealizados, no son héroes muy idealizados, casi no tienen debilidades, llamémoslas humanas, porque muchas veces no se cuestionan si lo que hacen está bien o están mal. O sea, si son animes en los que son 2 facciones de humanos, cada quien con sus respectivos mechas en guerra, pues no se cuestionan mucho de
cuántos has matado o si realmente aquellos tenían familia o no. O sea, son cosas que pues no pasan tanto no les dan un trasfondo y no le dan seguimiento a estas historias. Más, tienen más problemas a veces, es más popular meter una historia de algún triángulo amoroso Sí. que una cuestión existencial o cuestionarte si realmente tanta masacre vale la pena o no. De hecho, el único que lo hace a duras penas y lo hace de manera simple es Gundam Wing y Gundam Zero. Cuando consiguen el Gundam, que se supone que es el supremo que causa estragos mentales en el piloto por tanto poder que tiene, pero no llegan a más. Ese es el detalle. Aunque se nos mencionó un trasfondo político de las colonias espaciales y esas cosas, los adolescentes, porque son adolescentes, como dicen esta chingadera, pues le valen verga, ¿no? Al sujeto. O sea, no creo que un adolescente de 14 años con el poder de una máquina de esas, al saber el poder que tiene, ya sea por responsabilidad o por otra cosa, no queda con un trastorno psicológico después de eso. Habrá que ver los niños que son enviados al frente en las diferentes partes del mundo, como el Kurdistán, etcétera, que por necesidad tienen que tomar un rifle, que no quedan tan bien. Sí, y son elementos que no sé si es a veces por pereza o por no meterse En pedos. en problemas exactamente con respecto de la aceptación de la obra, pero siempre quedan muy de lado. El trasfondo psicológico de la persona siempre queda muy, muy en segundo plano. De hecho, sí se me hace triste que como que el as bajo la manga es meter un triángulo amoroso. Sí. Curiosamente Evangelion también lo hace, pero lo hace de una manera muy inteligente con los pedos psiquiátricos de estos güeyes, ¿no? Sí, y porque se cuelga del hecho de que son adolescentes. Ajá. Entonces ahí tiene un poco más de que, oye, pues sí es cierto, o sea, eres un muchacho idiota más preocupado a veces por metérsela a alguien. Sí, que por si hay una guerra o no. Entonces, es inteligente en ese aspecto. Pero, por ejemplo, hay otro, no recuerdo, no soy muy versado en cuanto a mechas, pero hay uno en el que el mundo es el siguiente. Se supone que estos robots son tan poderosos y tienen un cierto perfil psicológico que solo los pueden manejar mujeres. Ajá. Entonces, pues ya sabrán, ¿no? La premisa es que por ahí, en algún lugar, hay un hombre que tiene habilidad para manejar estos vehículos y tiene mucho talento, entonces lo mandan a esta academia de pilotos y entonces básicamente vuelven una serie en un completo harem, ya ves Un harem muy muy malo, como lo opina, sí, exactamente. Por supuesto. En el que pues obviamente vas a ver todos los clichés habidos y por haber en todas estas series y nada más le meten mechas y quedan completamente en segundo plano la guerra que se está viviendo, el funcionamiento del mecha y más que nada está el tipo lidiando con un montón de chicas, entre las que están locas por él y las que lo odian, pero también a final de cuentas terminan dándole las nalgas. Sí. Es una... De hecho, hay mechas que solamente sirven para ver gente desnuda, ¿no? O sea, tenemos unos casos épicos como algunas sagas después de Macross, algunas donde incluso tocan con música y matan a los aliens con heavy metal. Es una cosa, es una tontería. Hasta chingaderas donde dices, bueno, carajo, o sea, dame una explicación lógica. Por ejemplo, en Tropas del Espacio, novela de Robert D. Heinlein, te dicen, ¿por qué escogemos a mujeres piloto? Porque resulta que por alguna razón extraña tienen una mejor coordinación milimétrica que nos hace tener menos errores milimétricos, pero que se traducen en costes menores, en millones para el ejército. Y utilizamos a los vatos porque tienen una mayor testosterona y una mayor agresividad y una mayor precisión, curiosamente, como cazadores y por evolución cerebral, como asesinos y cazadores, ¿no? Todo lo tienes de frente. Y es un argumento precioso, ¿no? Sí, te lo da Tropas del Espacio. Una muy buena justificación al porqué de tu... Ajá, de tu elección, ¿no? En cambio de decir que pues nada más porque tienes la verga caliente y no tienes nada mejor que narrar para sacarle dinero a un grupo de adolescentes chaqueteros, pues, nos deja muy en claro por qué el anime está en crisis. Gracias. Sí, porque se ha vuelto pues ya un cáncer, ¿no? Más bien puro, explotar el erotismo, sacrificando completamente la historia de las... pues de cualquier género, no solo los mechas, porque estamos hablando de que últimamente casi todos los animes que sacan están teniendo un tinte de escolar. Ajá. School Days, School Zombie, School tu puta, bueno. Sí, y entonces, pues obviamente este otro género de los mechas no se iba a quedar atrás, de repente también se está volviendo todo es que es la academia de pilotos de X robot poderoso, y pues vamos a tener al
al protagonista que el badass, ayer el tipo que es casi un elegido, y el típico perdedor que a base de echarle muchas ganas y muy buenas intenciones siempre sale adelante. Qué bueno sería si así fuera la vida, donde solo con echarle ganas sales adelante. Pero los trasfondos políticos que venían haciendo fuerte a estas series, pues han venido siempre a menos. Ya no vemos dinámicas o problemáticas en las que el meollo principal sea la esclavitud, o sea, tienes el poderío armamentístico, entonces estás sometiendo así a una colonia o a un planeta entero. Un planeta entero donde son tus esclavos y su único trabajo es fabricarte más armas para seguir manteniéndolos sometidos. Nota importante referencia a Estados Unidos, son las 9, güey. Entonces, continúa. Y entonces todos estos temas como que han venido también para que fueran también políticamente correctos, porque es algo que también ha limitado mucho pues todos los trabajos, no solo del anime, sino de muchos otros, industria del cómic, industria de novelas, en la que si tocas ciertos temas políticos ya de entrada te limitan el mercado, o simplemente se van a dedicar a estarte atacando. Entonces tienes que hacer un producto que sea amigable con todos las posturas políticas, religiosas e incluso hasta posturas ideológicas en cuanto a metodologías de educación. También ya tienes que ver de que es que no puedes usar la violencia para educar, y si eso lo estás interpretando en tu serie ya va a ser mal visto por algunos grupos de padres. Ajá, hijos de la vela perpetua. Y bueno, pues ese es un tema que pues ha venido a menos en todas las historias. Bueno, señores, son las 9:01, nos llevamos un minuto, hacen falta más partes acerca de los mecas y putazos espaciales. Nos veremos para la siguiente semana con este triunvirato de voces horribles que se hace llamar Topolino. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.